Hola, vamos a hacer el último video de este semestre de la materia de literatura. Espero sea relativamente sencillo. Y como vimos, la clase pasada la dedicamos a la ilustración, que básicamente se desarrolla en el siglo XVIII. Y básicamente, si tuviéramos que hablar sobre lo importante de la ilustración, fue que, a contrario del Renacimiento, pues sí fue una etapa en donde la iglesia perdió poder, donde el Estado transformó ciertas situaciones, donde se habló mucho de la igualdad entre los seres humanos y tendríamos que decir que, pues sí, aparecieron las primeras repúblicas, como ya habíamos hablado, gracias al sistema napoleónico. Napoleón instauró, por ejemplo, repúblicas en España, en Austria, en Italia, y gran parte de la ilustración también influyó en la independencia de Estados Unidos, de América Latina y de varios países. O sea que tendríamos que decir que el siglo XVIII, el siglo de la ilustración, fue un proceso muy, muy importante y cambió la vida de muchas personas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el siglo XIX, o sea, de 1800 a 1900, básicamente son 100 años. Y tendríamos que decir primero que pues el siglo XIX se abre con la fundación de varias repúblicas, con la desaparición de distintos estados imperiales. Tendríamos que decir, por ejemplo, que Napoleón, como les había contado hace poco, se encargó de instaurar repúblicas en varios lugares. Desafortunadamente no todas las monarquías desaparecieron, pero pues sí, fue muy muy peculiar este fenómeno. Sin embargo, cuando vemos como a la profundidad que pasó en el siglo XIX, tendríamos que decir que es el siglo de la industrialización. La industrialización es pues un fenómeno que tiene que ver con el hecho de que pues nacieron las grandes fábricas, comenzó la producción en serie. Si antes, por ejemplo, querías una camisa en el siglo XVIII, pues ibas con un sastre, te tomaban la medida y hacían la camisa como tú se la pedías. Bueno, a partir del siglo XIX nacieron las fábricas y así como esta camisa, seguramente deben de haber, no sé, 2 millones de camisas iguales que se hacen básicamente en serie. Y entonces digamos que el siglo XIX abre con la producción en serie de distintos productos. O sea, básicamente dejan de este concepto como artesanal. Por ejemplo, los zapatos, antes ibas con el zapatero, te tomaban la medida de tu pie y a partir de eso el zapatero hacía como un zapato que estuviera básicamente a tu medida. Pero a partir del nacimiento de las fábricas en el siglo XIX, tendríamos que decir que eh, tendríamos que decir que el siglo XIX es muy peculiar porque aparecen las fábricas y entonces lo que se necesita cuando aparecen las fábricas en las grandes ciudades, pensemos por ejemplo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles, Madrid, prácticamente todas las grandes ciudades comenzaron a llenarse de fábricas. Y al momento de llenarse de fábricas, pues empezaron a nacer poblaciones fluctuantes a los alrededores de esto que se llama las banlieues o en español se dice, ¿cómo se dice? El área conurbada, o sea, lo que rodea al centro, que básicamente son las familias ricas viven en el centro, las familias pobres viven alrededor. Y pues sí, ese es uno de los fenómenos que vemos en el siglo XIX, que fue un fenómeno determinante, porque lo que pasó fue que en el centro vivían las ciudades, las personas ricas, estaban las fábricas, y los pobres pues, se desenvolvían alrededor de esas ciudades. Y a partir de ese fenómeno nacieron ciertas cuestiones literarias muy interesantes. Nació el naturalismo, nació el realismo y tendríamos que decir que la literatura del siglo XIX se caracteriza por una literatura que tiene un contexto social y que está interesada en construir pues una realidad en cierto sentido muy apegada a distintos temas. O sea, por ejemplo, tendríamos que decir que durante el siglo XIX, la obra de Víctor Hugo, por ejemplo, con Los Miserables, o la obra de León Tolstoy, con Ana Karenina,
que también es una obra naturista, y tendríamos que decir que el siglo XIX se caracteriza por ese fenómeno, por hacer una literatura apegada a las grandes ciudades, una literatura que analiza la etapa industrial y una literatura que se apega mucho a los fenómenos sociales. Entonces tratamos temas como la pobreza, la prostitución, la desnutrición. Tratamos temas como el abuso, como el fraude, todo lo que se habla y lo que se vive en las grandes ciudades. Mientras, como les comentaba, en el siglo XVIII se usaba una literatura más bien apegada a los valores de la lógica, apegados a los valores de la ciencia, en contra de los valores que tenían que ver con estos fenómenos muy ligados a este exceso de la razón. En el siglo XIX se empiezan a tratar los temas sociales, y los ejemplos típicos son, como ya les dije, Ana Karenina, Émile Zola, que es un escritor francés, porque gran parte del naturalismo se desarrolló en ese fenómeno. Pero bueno, pues espero este viaje que hemos hecho a través del tiempo les sirva de mucho, porque puede ser algo muy interesante. Recordemos, se desarrolla en Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento, Siglo de Oro y siglo XIX, y básicamente el que sigue es el siglo XX, que es el siglo en donde estuvimos viviendo apenas hace 20 años. Pero bueno, les dejo aquí esta información y voy a dejar una actividad que va a ser muy simple. Tengo un canal de YouTube, quiero que vean 3 videos, que me hagan un resumen, me lo entreguen, y esto me va a servir de ensayo. Entonces, con eso voy a calificar el tercer parcial. Lo voy a dejar a partir de hoy, viernes. Van a tener viernes, sábado, domingo y lunes, y no pueden entregármelo después, porque si no me lo entregan el día lunes, ya no voy a poder subir calificaciones, pero se los voy a explicar. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Ya no en el próximo video porque ya se acabó el semestre. Échenle ganas para no tener que repetir. Bye.